Bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con el diputado por Nariño, Juan Daniel Peñuela. Diputado, ¿cómo está? Hola, qué gusto saludarlo, Luis. Muy bien. Un gusto tener la posibilidad de participar en este gran programa de Parchemos. Y desde la provincia, pues un saludo muy cordial. Bueno, diputado, antes de entrar en materia, sí me gustaría que nos contara un poco sobre usted, sobre su trayectoria y qué lo motivó a usted a ser un servidor público y un servidor, desde luego, de su departamento. Bueno, Luis, nací aquí en la ciudad de Pasto hace 43 años. Soy abogado. Tengo unas especializaciones en Derecho Comercial, Derecho Administrativo, en Gobierno y una maestría en Derecho Económico de la Universidad Externado. Me formé en mi bachillerato, en mi universidad en la ciudad de Bogotá, y desde muy joven fui invitado a formar parte de las nuevas generaciones del Partido Conservador con el propósito de poder liderar algunos temas que permitieran que los jóvenes tengamos incidencia en los temas nacionales, en los temas que son importantes de la administración pública. Hice mi proceso de liderazgo en el Partido Conservador, fui candidato a la JAL de la localidad de Suba por allá en el año 2003, haciendo una campaña puerta a puerta. No alcanzamos a salir elegidos, pero fue un primer paso para ganar muchísima experiencia. Y luego volví a mi tierra, al departamento de Nariño, y pude hacer dos procesos para ser concejal de la ciudad de Pasto. Estuve en el Consejo de la Ciudad Capital desde el año 2008 hasta el 2011 y luego el 2012 hasta el 2015. Fui presidente del Consejo también y participé para ser diputado del departamento en el año 2015. Salí elegido para el cuatrenio 2016-2019 y ahora estamos en ejercicio del periodo 2020-2023 y tuve la posibilidad de ser presidente de la Asamblea también en el año 2018. Pues la motivación principal, ¿cuál es Luis? Es que uno siente responsabilidad con su país, siente responsabilidad con su región y, y ve todos los espacios para poder ser incidente en liderar diferentes acciones de desarrollo, en mejorar las condiciones de vida de la gente, en generar unas políticas que en el escenario realmente permitan mostrar que las cosas se pueden hacer bien, que las cosas se pueden hacer con criterio, que las cosas se pueden hacer con amor, con pasión, y la política exige mucho de eso, y afortunadamente hemos logrado impulsar proyectos que le han generado bienestar y mucha viabilidad a diferentes comunidades del departamento de Nariño. ¿Cuántos votos le faltaron en el edilato, diputado? En el edilato, Luis, me faltaron como 50 votos de cuento, pero fue una experiencia muy bonita porque realmente fue una campaña con dos amigos que nos pusimos un morral al hombro cada uno con nuestra papelería. Visitamos durante 3 meses puerta a puerta de la mayor cantidad de barrios de la localidad de Suba, diciendo quiénes éramos, por qué queríamos aspirar a ser ediles, qué íbamos a liderar. Y le cuento que nos enfrentamos con unas maquinarias fuertes, porque usted sabe que desde las juntas administradoras locales en Bogotá hay unas maquinarias muy fuertes, pero en esa época nos faltaron como 30 o 40 votos, si no estoy mal, para salir elegidos. Pero fue una experiencia muy positiva que nos permitió ganar, como lo reitero, experiencia y en mostrar que la política con criterio, que la política con seriedad, que la política con propuesta se puede hacer. Sí, se puede hacer y ahí hemos avanzado. Y unas maquinarias que se interesan aún más en una localidad tan grande como es Suba, desde luego. Así es. Diputado, hablemos ya, entremos en materia, hablemos de Nariño. Me gustaría preguntarle si usted en los últimos años en Nariño ha visto un avance o si por el contrario Nariño de alguna manera se ha podido ver estancada frente al desarrollo que podría tener este departamento. Bueno, Nariño desafortunadamente no ha avanzado lo que hubiese podido avanzar por varias situaciones, Luis, pero la principal es porque no ha existido una articulación de todas las fuerzas vivas de la región. Cuando hablo de esa articulación, me refiero a quienes han estado en la gobernación, a quienes han estado en el Congreso de la República como representantes a la Cámara, como senadores, al sector gremial, al sector académico. O sea, todos ellos
¿sí? Todos estos sectores han tenido agendas de trabajo totalmente individuales y no se ha podido lograr una sinergia para pensar en proyectos estratégicos de avance de región en donde todos estemos empujando para el mismo lado. Y ese ha sido, desafortunadamente, una de las principales razones por las cuales Nariño se ha estancado y no le ha podido apostar a proyectos grandes. Hay algunas experiencias positivas de algunos gobiernos en donde, a pesar de no tener esa afinidad política con quienes estaban en su momento en el Congreso o en el gobierno nacional, se pudo ponerse de acuerdo en algunas acciones de agenda estratégica y se lograron inversiones importantes por allá para el periodo 2012-2015. Pero desafortunadamente en el periodo pasado, 2016-2019, pues tuvimos un gobernador, ¿sí?, que se dedicó más a preparar más un escenario nacional para futuras aspiraciones políticas que a actuar como gobernador. Fue completamente ausente, se quiso convertir en el jefe de la oposición del gobierno nacional, nunca articuló a las fuerzas vivas del departamento, ni siquiera a los que ayudaron o ayudamos a elegirlo, y desafortunadamente el cuatrenio pasado fue un cuatrenio muy desastroso para los distintos proyectos de inversión que el departamento necesitaba. Esa ha sido la lógica que ha tenido el departamento de Nariño y hoy tenemos un gobernador que, a pesar de no haberlo apoyado, yo quiero contar esa buena experiencia, Luis, es un gobernador que a partir del día siguiente a las elecciones hizo una convocatoria amplia a todas las fuerzas vivas y hoy tenemos todos la misma camiseta por Nariño y estamos trabajando con mucha armonía y con mucha articulación para que estos 4 años sean muy positivos en el desarrollo y avance de la región. Bueno, desafortunado lo de los gobiernos anteriores, pero esperanzador lo que nos cuenta sobre el nuevo gobernador. Me corregirá usted, creo que se llama John Rojas. Sí, señor, así es, John Rojas. Diputado, ¿y qué nuevos retos les ha traído a Nariño también todo el tema del COVID-19? Pues el tema del COVID-19 desafortunadamente nos cambió por completo el escenario, ¿sí? Teníamos un escenario pues diferente en lo que tiene que ver con recursos, en lo que tiene que ver con planes de inversión, en prioridades para las regiones, pero el COVID pues vino a cambiar toda esa planeación, tanto financiera como también la planeación en en las diferentes metas de las líneas estratégicas que están contempladas en el plan de desarrollo. Y muchos de los recursos pues, con los que tiene el departamento, pues como es lógico, pues ha tocado direccionarlos para fortalecer el tema de salud, ¿sí? Porque allí es donde el departamento no ha tenido desafortunadamente un desarrollo de su capacidad instalada y resolutiva. Y pues eso nos ha puesto pues un escenario nuevo, un escenario en el que debemos desde luego pues sortear y avanzar de la mejor manera. Pero el principal problema es el tema de salud, la inversión que hubo que direccionarse en esa línea, la disminución gravísima de los ingresos propios del departamento. Mire, Luis, que para este año 2020, por ejemplo, en el presupuesto que aprobamos el año pasado en la Asamblea, habíamos dejado más o menos unos 125.000 millones de pesos para inversión social. Okay. Solamente vamos a poder ejecutar 37.000, ¿sí? 37.000. Tenemos en un comparativo de los recursos que ingresaron en mayo del 2019 versus mayo del 2020, un menos 68%. Los departamentos se financian principalmente del tema de los licores, de los cigarrillos, de lo que se llama el monopolio, los recursos de monopolio. Y pues en este año muy difícilmente van a ingresar recursos por esos conceptos. Entonces se nos ha disminuido el ingreso. Y desde luego los recursos de regalías también fueron recortados. Antes del COVID se hacía una proyección casi de 1.5 billones de pesos por recursos de regalías que íbamos a tener para los 4 años. Hoy, en el plan de desarrollo quedaron establecidos 850.000 millones. Entonces, recortes tan fuertes en el presupuesto para regiones que tampoco tienen una fuerza productiva, pues
hacen que el escenario no sea muy favorable y que de todos modos la estrategia sea el de articularse con los distintos niveles de gobierno, en este caso con el gobierno nacional, para poder impulsar proyectos que reactiven al departamento de Nariño. Totalmente de acuerdo, diputado. Diputado, y sumado a esta priorización en el presupuesto, ¿qué otras medidas también se han tomado con respecto a la pandemia, no solo en la parte de salud, sino también en la parte económica, que como usted nos ha contado, también ha sido un golpe directo a todos los nariñenses? Sí, mire, Nariño desafortunadamente tiene una realidad que para nadie es desconocido y es que aquí hay una economía subterránea o una economía ilegal muy fuerte con el tema de los cultivos ilícitos. ¿Sí? Pero adicionalmente hay unos niveles de informalidad que son altísimos en el departamento de Nariño. Las cifras del DANE en el 2018 hablan de que en Nariño existe una informalidad del 90%, imagínense. Y desde luego nuestro aparato productivo es muy pequeño, aportamos escasamente el 1.5% en el Producto Interno Bruto Nacional de todas las exportaciones que hace el país. Nariño simplemente aporta el 0.2% y de las importaciones el 0.5%. Entonces tenemos una economía muy pequeña. Y hoy, con las cifras que ha dejado el COVID en materia de desempleo, en donde hay unas cifras de 21% de desempleo a nivel nacional, en el departamento de Nariño estamos en esa cifra y un poquito más arriba, podría decir. Entonces, ¿qué hemos nosotros solicitado como diputados al departamento de Nariño y al gobierno nacional? Primero, hay unas obras de inversión pública muy importantes que el gobierno nacional no las puede aplazar porque eso nos va a permitir reactivar la economía. Entonces, hablo, por ejemplo, de la terminación de una vía muy importante como es la doble calzada entre una zona que se llama Catambuco, en la ciudad de Pasto, con la frontera con el Ecuador, como Rumichaca. Otra obra es la terminación del aeropuerto Antonio Nariño, que en este momento está avanzando la rehabilitación de la pista y es una inversión de más de 100.000 millones de pesos que se ha hecho en los últimos años. El gobierno ya anunció la terminación de otra vía que nos conecta la costa pacífica ecuatoriana con la costa pacífica nariñense, que es una vía que se llama Espriella-Río Mataje. La contratación de una vía de quinta generación entre Pasto y Popayán. Entonces, esos son proyectos que el gobierno no los puede aplazar y que nos ayudarán a jalonar la economía del departamento de Nariño. Usted sabe, Luis, que por cada 100 pesos de inversión pública se jalonan por el encadenamiento económico 160 pesos más. Ese es un punto. El otro punto es que el gobierno debe seguir haciendo esfuerzos en subsidiar las nóminas, mientras las empresas empiezan a retomar su actividad en un ritmo pues, que sea mucho más favorable para sostener obviamente el empleo. Allí hemos estado también trabajando. Y en tercer lugar, hemos estado trabajando mucho para que el departamento se beneficie con subsidios a la demanda de vivienda, ¿sí? Que son programas que están establecidos por parte del gobierno nacional y eso también permite, ¿sí? Reactivar nuestra economía. Entonces, esos son temas en los que hemos estado trabajando por ahora que nos van a permitir empezar a reactivar la economía de una forma importante, adicionado a otros temas como, por ejemplo, Luis, ya vemos hoy unas acciones muy importantes del gobierno nacional en darle vida al puerto de Tumaco. Nariño tiene el puerto de Tumaco, pero que no lo hemos explotado. Ahí ya hay unas acciones importantes en que se hizo un dragado, ya están llegando unos buques de un calado importante. Se va a avanzar ahí en un estudio de fase, en una segunda fase, perdón, de un estudio para encontrar la vocación que se le debe dar al puerto de Tumaco, en un estudio para construir el canal de aguas profundas. Un departamento como Nariño, que tiene puerto y que es zona fronteriza, debe tener una mejor posibilidad de jugar dentro del mercado y del comercio internacional y a eso estamos apuntando.
Totalmente de acuerdo, diputado. Y ahora que hablamos de Tumaco, es un sitio de mucha importancia para Colombia porque tiene un puerto y sin lugar a duda la noticia que usted nos da de potencializar este puerto lleva también a que de alguna manera aumente la presencia estatal. La presencia estatal ha estado, ha tenido niveles muy bajos en Tumaco históricamente, ¿de acuerdo? Sí, eso es cierto. Mire, por ejemplo, dentro de los municipios PEDET, el departamento de Nariño tiene 170, perdón, de los 170 tiene 16. Entre esos 16 está Tumaco, están los otros 9 municipios de la costa pacífica, están otros municipios de la zona de la cordillera, donde desafortunadamente la presencia del Estado no ha sido la más favorable. Y esa ubicación estratégica que tiene Tumaco y la costa pacífica por tener allí un puerto, desafortunadamente como país no la hemos visionado de forma adecuada para aprovecharla en el comercio internacional, para la salida y entrada de productos, ¿sí? Por el Pacífico, vamos al Atlántico, conquistemos pues otros continentes, pero sí ha sido utilizada desafortunadamente por la ilegalidad y por allí es muchísima, ¿sí? La cantidad de cultivos ilícitos y su producto pues que salen del territorio. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Este tipo de megaproyectos que jalonan la economía, que hacen competitivo a un territorio, son los que van a poder jalonar una serie de proyectos importantes para que la gente encuentre fuentes sustitutivas de generación de ingreso dentro del marco de la economía legal, que es a todo a lo que le estamos apuntando. Diputado, como usted lo decía, Nariño es un departamento en el que desafortunadamente hay muchos cultivos ilícitos. Si no estoy mal, representan alrededor del 24% de los cultivos ilícitos del país. Esto sumado a la falta de presencia estatal que estábamos tocando ahorita este tema, ha llevado a que grupos terroristas se asenten en la región. ¿El COVID-19 ha beneficiado a estos grupos terroristas o de alguna manera también los ha debilitado? Pues mientras el COVID-19 nos llevó a apagar la economía que se apagó fue la legal, porque la ilegal ha seguido funcionando. Y lo más preocupante, Luis, es que usted sabe el desempleo que hoy se ha generado, la altísima informalidad que hoy se ha generado, y los municipios de la costa pacífica, desafortunadamente, la coca, ¿sí? La coca es la opción inmediata de generación de ingresos para muchos de nuestros campesinos. Entonces, esta economía ilegal en época del COVID-19 ha logrado, sin duda ninguna, pues ganar un poco más de presencia, un poco más de espacio y, y, esa es una situación pues que desde luego a nosotros nos preocupa. Ustedes escuchan en los medios de prensa nacional que hay permanentes disputas por el control territorial y sencillamente por una cosa, porque en la zona de Tumaco y de la costa pacífica del departamento hay municipios donde este negocio de la economía ilegal sigue vivo y con mucha fuerza. Han formado de alguna manera gobernanzas criminales dentro de... Así es, sí señor. Diputado, ¿considera usted como una opción volver a cerrar el departamento completamente en cuarentena para atacar el COVID-19 o ya no es una opción? No, ya definitivamente no es una opción, porque cuando se apagó la economía, en ese momento como país era lógico tomar una decisión unificada porque necesitábamos que todos los territorios, ¿sí? Se adelantaran acciones para fortalecer nuestro sistema de salud. Sí. Porque nuestro sistema de salud estaba funcionando para una época de normalidad, no para una época de anormalidad como la que en este momento se presentaba. Entonces había que avanzar lo que más se pudiera. Y fue un tiempo razonable que permitió pues desacelerar la velocidad de los contagios, pero que desde el punto de vista económico el golpe ha sido muy fuerte, el impacto ha sido muy fuerte. Y hoy, si nosotros realmente queremos que el COVID lo podamos afrontar de la mejor manera,
es manteniendo la condición productiva del país y la condición productiva de las personas. Porque si apagamos la economía, si decimos que la vacuna es quedarnos en nuestra casa, pues desafortunadamente vamos a perder mucho más empleo, vamos a generar mucha más hambre y esto sí va a profundizar temas sociales de una manera que va a ser muy, muy, muy difícil que en 20 o 30 años nosotros podamos recuperarlos. Diputado, ahora que hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo cree usted o ha analizado usted que demore la economía de Nariño en reactivarse totalmente? Bueno, si logramos, Luis, que estos proyectos que le he mencionado de inversión pública, que le generen conectividad al departamento, el gobierno no los aplaza. Yo pensaría que en un tiempo de más o menos unos 10 años, el departamento de Nariño puede volver a estar en la situación en la que se encontraba, ¿sí? Que no era una situación, no era la más adecuada, no era la ideal, pero sí era una situación que nos permitía tener un índice de desocupación de más o menos el 10, el 11%. Hoy lo hemos duplicado. Y en regiones como Nariño, donde no hay empresa, donde no hay industria, donde no hay un entorno favorable para las inversiones y la generación de negocios, donde tenemos dificultades en materia de conectividad y de competitividad, pues desde luego que es más difícil crear empresa. Los indicadores de competitividad muestran que el departamento de Nariño es donde es menor, la tasa de natalidad empresarial. Es donde, por ejemplo, los jóvenes que adelantan algún estudio técnico en el SENA, por ejemplo, es donde mayor desocupación existe, ¿sí? Entonces no somos fuertes en la generación de empleo. Aquí, en el Producto Interno Bruto, el que más genera empleo y consumo es el ingreso que se deriva del empleo estatal, del empleo público. Entonces, si nosotros no logramos resolver esas dificultades, esas limitaciones que tiene el territorio con estas inversiones que no las puede aplazar el gobierno, pues muy difícil que nosotros nos recuperemos en un plazo de 20 años. Pero si el gobierno prioriza estos proyectos que están dentro del plan de desarrollo, sin ninguna duda, en 8 o 10 años el departamento puede tener una ruta favorable. Bueno, diputado, un último mensaje que le quiera dejar a las personas que nos escuchan hoy y por favor recuérdenos cuáles son sus redes sociales para poderlo seguir. Bueno, mis redes sociales, estoy en Twitter con Juan Dapec, en Facebook con Juan Daniel Peñuela y en Instagram también con Juan Daniel Peñuela. Tenemos una página que es www.juandaniel.co. Allí estamos comunicando pues de manera permanente la actividad que desarrollamos como diputados del departamento de Nariño. Y el mensaje que les quiero dejar es a que tengamos optimismo, a que esta situación pues para la que no estábamos preparados y que nos pone en una condición muy incierta, pues la vamos a superar, ¿sí? La vamos a superar, nuestro país va a lograr avanzar, pero depende pues del concurso y de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de tomar nuestras medidas de autocuidado, de seguir reactivando pues nuestras actividades cotidianas, pero con todos esos protocolos pues que nos toca adoptar para esta nueva normalidad y poco a poco iremos recuperando el rumbo económico que este país necesita. Diputado Juan Daniel Peñuela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Parchemos con Ante Todo Colombia. Gracias, Luis, por la invitación y desde luego un fuerte abrazo para todo el equipo de Parchemos Ante Todo Colombia. Los apreciamos mucho y un saludo muy cordial a Daniel Morales también y a todo el equipo.